¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su escuela sabática Alfas y ya nos encontramos en la lección número 13, Hagamos la Paz. David, bienvenido. Bienvenido, a los Leonel. tiempos. A los tiempos. Casi que concluimos este tema maravilloso sobre los Efesios, así que mandamos un saludo inmenso a todas las personas que nos ven, a aquellas personas que nos han escrito, que nos han saludado. Personalmente quiero agradecer y saludar a amigos visitadores médicos que nos han dejado sus saludos, que están pendientes de las grabaciones. Pedimos disculpas porque por fallas técnicas ajenas a nosotros no pudimos salir. Así que Dios los bendiga. Vamos a comenzar con unas palabras de oración. Leonel. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias. Una vez más, Señor, nos das este privilegio enorme e inmerecido, Señor, de poder llevar tu palabra a través de las lecciones de escuela sabática. Pedimos tu guía, tu dirección, Señor, y que todo lo que digamos aquí en este video pueda llegar a cada una de las mentes y corazones de las personas que nos escuchan y nos ven. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como lo dijimos, lección número 13. Generalmente las lecciones están conformadas por 13 lecciones, valga la redundancia, de un trimestre, pero este trimestre trae 14 sábados, entonces tendremos todavía una lección más para la próxima semana. Lección 13, Hagamos la Paz. Texto clave, Efesios 6, 16 y 17. David. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Maravilloso texto. Alrededor de este texto va a girar la escuela sabática. Tiene que ver con el escudo de la fe. Vamos a saber qué es el escudo de la fe. Vamos a saber qué son esos dardos del enemigo, esos dardos encendidos del enemigo, que es un yelmo, que es la espada, ¿no es cierto? Así que la primera pregunta tiene que ver con una guerra espiritual. Ustedes y nosotros, amigos, estamos envueltos en un conflicto cósmico, Leonel, donde hay fuerzas espirituales que luchan. Como nosotros vimos la semana pasada, la lucha no es contra sangre y carne, o contra carne y sangre, sino contra espíritus del maligno. Nosotros no podemos ver a nuestro alrededor, pero hay espíritus que luchan por ganar nuestra alma. Así que la primera pregunta dice, en la guerra espiritual hay un enfrentamiento, y este es individual o colectivo, Leonel. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 6, del 10 al 12? Muy bien, vamos a comprender bien este texto bíblico. Efesios 6, 10, 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí, David, podemos ver cómo Pablo usa palabras pluralizadas, si vale el término, para enfatizar que se está dirigiendo no a un individuo de manera personal, sino a un grupo de personas, valga la redundancia, de manera colectiva. Entonces, como decía la pregunta, la guerra que se está llevando a cabo ahora es espiritual, la guerra espiritual, es colectiva o individual. Diría yo, David, obviamente, según lo que dice Pablo, es algo colectivo, ¿no? Algo colectivo. Todos estamos involucrados en medio de esto. Claro, de hecho, en el pasado, las guerras donde había soldados que decidían pelear, ahorita se me escapa el nombre, pero que decidían pelear solos, sin ayuda de nadie, que no aceptaban la ayuda de nadie, entonces estaban condenados a la derrota. Esa misma metáfora utiliza Pablo y dicen, ¿saben qué? Esto es una lucha colectiva. No significa que yo solito debo luchar contra el enemigo. Primero, que tengo que estar armado de Jesucristo, armado de todo lo que me quiere dar Él. Pero segundo, que no estoy solo en esta lucha, estoy con mis hermanos, con mis amigos, con la gente que decide caminar con Cristo y que decide tomar su armadura. En Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Todos los santos qué significa, Leo? Bueno, por todos los, ya como lo dijimos hace un momento, pues estamos involucrados. Pablo aquí enfatiza el hecho de orar de manera... De hecho, después de este texto bíblico, él también dice que oren por él, ¿no? Pero acá dice por todos los santos, por todos los que son, en este caso, miembros de un grupo específico que está involucrado en poder
llevar la palabra de Dios, ¿no? En que está enfrascado en poder predicar al Cristo crucificado y resucitado, ¿no? Entonces, algo interesante que me llamó la atención de algunas otras personas que hacen también lo mismo que nosotros, es que, por ejemplo, aquí podemos enfatizar, David, que muchas personas dicen, no, es que yo no voy a una iglesia, me quedo aquí nomás tranquilo solito. Entonces, nos estamos dando cuenta de que solo no puedes tú llevar a cabo una guerra en medio de todo este conflicto. Como tú lo acabaste de decir hace un momento, pelear solo, luchar solo te puede llevar a una derrota segura. No así, luchando de manera colectiva con un grupo de personas, en este caso en una iglesia, puedes mantener esa unidad y poder derrotar en este caso al enemigo a través de la oración, bueno, en comunión plena con Cristo, pero de manera grupal. Claro, de hecho la definición de iglesia no es el edificio, no es la casa donde la gente se reúne, sino las personas. Somos iglesia. Y quiero enfatizar, es que si usted, amigo que nos está viendo, aún no pertenece a una iglesia, aún no se congrega en una iglesia, usted no necesita bautizarse para comenzar a asistir a un grupo de personas que ama a Dios. Usted puede escribirnos y si quiere que le ayudemos con algún estudio bíblico, pues díganos y nosotros estamos prestos a recibirlo. Y desde ese momento que usted decide caminar con Cristo, Dios lo ubica en un sitio donde puede seguir creciendo en su palabra y ya conforma ese poderoso ejército de gente que está vestido de la armadura de Dios para luchar contra el enemigo. Muy bien, así es. Vamos con la segunda parte. Dice, ellos no poseen la verdad de Dios, más bien la verdad de Dios los posee a ellos y los protege. Pregunta, ¿cómo debe vivir quien dice tener la verdad? Ahí está, David. Efesios 5, 8, 9 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y yo coloqué esta pregunta porque estamos hablando de la verdad. Y a veces cuando yo egoístamente o de forma orgullosa pertenezco a una denominación y digo que tengo la verdad porque tengo un conjunto de normas o un conjunto de doctrinas que me hacen diferente a mi hermano que vive en la esquina y que se congrega en otro lugar, entonces me siento orgulloso porque yo digo que tengo la verdad a ese conjunto de normas, entonces estoy equivocado. Aquí dice, ellos no poseen la verdad de Dios, más bien la verdad de Dios los posee a ellos. La verdad es algo más poderoso que nosotros. La verdad es más grande que nosotros y nos posee a nosotros cuando nosotros decidimos andar en la verdad. Y de hecho, un texto bíblico dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que Jesucristo es la verdad. Y yo no puedo tener a Jesucristo como que Jesucristo es un objeto o una cosa, pero Jesucristo sí puede vivir en mí, Jesucristo sí me puede contener y de esa forma voy a crecer. Cada día voy a ser mejor. Yo no puedo decir que tengo la verdad si es que sigo siendo el mismo que hace 20 años o sigo siendo la misma persona que hace 20 años. Tal vez ya no peque visiblemente, tal vez ya no peque de la misma forma, pero peco de otra forma. Tengo mal genio, mal carácter, insulto, todas las cosas que antes hacía y tal vez ahora las sigo haciendo, entonces tal vez no tengo la verdad siquiera. Y peor, la verdad me posee a mí. Así es, mira, justamente lo que dice el texto aquí, más ahora sois luz en el Señor. Si tenemos la verdad, David, ya dijiste hace un momento que Jesucristo es la verdad. Entonces, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces obviamente nosotros, ¿cómo podemos vivir diciendo que tenemos la verdad? Pues siendo luz. Aquí está sencillito, Pablo lo establece de esa manera. Siendo luz, siendo una lumbrera para las personas que aún no conocen a Cristo. Entonces, de esta manera, pues nosotros estamos a través de nuestra vida, damos testimonio de quién es que vive dentro de mí, dentro de mi corazón, y cuáles son las obras que yo estoy haciendo que están mostrando que en realidad tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, la manera de poder vivir la verdad, manifestando que sí la tengo, es viviendo conforme a la voluntad del Señor y siendo testimonio vivo para las personas que están a mi alrededor. De hecho, el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, esas tres cosas, esas tres definiciones hacen que la verdad nos posea a nosotros. Si comenzamos a ser bondadosos, si somos justos, si hablamos con la verdad. Bueno, sigamos porque es interesante. Ok, sí, solamente me gustaría enfatizar, claro. David, esta parte de la verdad con respecto a la armadura de Dios, ¿a dónde está situada? Por supuesto. En este caso estaríamos hablando sobre el cinturón
de la verdad, ¿cierto? Que es parte de la armadura simbólica que Pablo establece que un soldado espiritual, un soldado cristiano debería estar vistiendo. Se ciñe la verdad, dice, Se ¿no? ciñe la verdad, correcto. Estamos hablando de un cinto que representa la verdad y ya dijimos obviamente que la verdad es Cristo Jesús. Bueno, muy bien, vamos a seguir. La tercera parte, finalmente, ¿cuál es el objetivo de la guerra espiritual? Estamos en una guerra. La lección anterior hablaba de estar firmes ante la guerra, ante las situaciones de la vida, mantenerse firmes, fieles a la palabra del Señor. Ahora estamos hablando de hagamos la paz, pero estamos hablando, David, sobre guerra. Entonces, ¿cómo es posible de poder llegar a hacer la paz? Y cuando estamos hablando de guerra, y estamos hablando de también, de manera general, de una vestimenta, de una armadura, de un soldado, entonces cómo nos tenemos que estar vistiéndonos de soldados, pero para hacer la paz. Pero bueno, la pregunta dice, ¿cuál es el objetivo de la guerra espiritual? Efesios 6:15. Claro, este pensamiento a mí me voló la cabeza, o sea, me sacó de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque finalmente el objetivo de una guerra normal, de una guerra común, es ganar, es destruir, es despedazar, es poseer, es obtener. Pero la guerra espiritual que nos presenta Jesucristo, que nos presenta Pablo, es diferente. El versículo Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Con el evangelio de la paz. Yo estoy en una guerra, yo soy un soldado, yo me pongo la armadura de Cristo, yo me ciño la verdad, yo me pongo un yelmo de la salvación, tengo una espada del Espíritu, y finalmente el objetivo de esa guerra no es ganar la guerra destruyendo a las personas, sino es predicar el evangelio de la paz. Eso lo dice Efesios 6:15 y lo corrobora también Isaías 52:7, que es uno de los versículos que a mí más me gustan. Dice, cuán hermosos son los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es impresionante porque Pablo está diciendo, está bien, ustedes están en una guerra, está bien, ustedes se van a armar con todo lo que les quiere dar Cristo porque hay enemigos que lo quieren vencer. Pero finalmente, el combatir en la guerra con la armadura de Dios, finalmente es predicar el evangelio de la buena noticia, la buena salvación, el evangelio de la paz a toda la humanidad. Muy bien, mira, aquí trayendo a colación el tema de la guerra, David, cuando hay un conflicto real, estamos hablando de una guerra literal, donde hay armas y todo lo demás, obviamente hay destrucción, hay muertes y todo lo demás, ¿no? Aunque de pronto suene feo y todo esto, pero luego de ese conflicto, luego de esa guerra, ¿qué vienen? Luego de los tiempos de paz, ¿qué vienen? Luego de los tiempos de guerra vienen los tiempos de paz y de tranquilidad. Ahora, estamos hablando de una guerra espiritual, ¿no? Ahí Pablo también enfatiza en Efesios 6, de todos esos versículos que estamos analizando, incluyendo la lección anterior que no la pudimos tener, enfatiza una armadura de una guerra, de que tenemos que ir hacia esa guerra, mantenernos firmes ante esa guerra. Pero el punto específico de todo esto es que no es una guerra literal con armas reales y todo lo demás, pero lleva a un fin, a una paz. Y obviamente aquí lo podemos ver que esa paz solamente la puede traer la predicación de las buenas nuevas, en este caso que es el Evangelio. Entonces, hay un conflicto cósmico, una guerra espiritual en la cual todos estamos sumidos, pero el punto específico de todo esto es poder, en medio de esa guerra, darle paz a las personas que no conocen de Cristo, no conocen de su amor, no conocen de Dios, y obviamente pues lo podemos hacer calzándonos, como dice Pablo, el calzado, valga la redundancia, del Evangelio, llevando en este caso las buenas nuevas y trayendo paz a las personas que no tienen esperanza. Sí, muchos pensamos equivocadamente que estar en guerra espiritual significa luchar con el hermano que no piensa como yo pienso. Exactamente. Entonces, de repente el hermano cree que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza y no una persona. Entonces, como yo creo algo que a mi manera es la verdad, comienzo a hacer pedazos al que no piensa como yo pienso. O dentro de la misma denominación, si el adulto cree una cosa y el joven cree otra cosa, entonces comenzamos a hacer guerra entre nosotros y levantamos este texto de Pablo como que es una guerra correcta. O de repente alguien dice que usar corbata es correcto siempre y otra persona dice, no, la Biblia no dice que usar corbata es correcto. Entonces creemos que ganar una guerra, que guerrear significa esto. Y no, Pablo está diciendo, no,
El objetivo final de la guerra es conquistar corazones para Cristo, es predicar el Evangelio de la paz. Es que en cada hogar, en cada familia donde se predique el Evangelio correcto, entonces abunde la paz. Porque repito, dice la Biblia, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es contra mi hermano, no es contra mi amigo, no es con ese hermano de iglesia con el que no me llevo y que no entiendo lo que él quiere decir. No, no es contra él, no es contra él, es por él. Es porque todos debemos estar unánimes en Cristo. La siguiente parte dice, ¿qué significa la oración en el conflicto cósmico en el que estamos, Lionel? Muy bien, Efesios 6, 18 al 20 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Pablo, después de dar algunas pautas, David y amigos, sobre la armadura de Dios que debe tener un cristiano, habla del yelmo, de la salvación, del cinto de la verdad, del calzado de llevar el evangelio, habla sobre la espada de doble filo que es la palabra de Dios. Bueno, eso, algunas otras cosas ya las vamos a andar en el último tema, pero al final de toda esa lista, de todas esas armaduras, aunque no es parte de una armadura, Pablo introduce la oración. Y David, a mí me gusta mucho una frase, que las batallas o las guerras más difíciles se las gana de rodillas, orando. Entonces, yo creo que va mucho de la mano esta frasecita, que no es bíblica obviamente, pero va mucho de la mano con el tema o con la pregunta que estamos tomando en cuenta en este momento, porque la oración es parte fundamental, importante del cristiano, de la persona, del creyente. ¿Y qué es la oración para ti, Leonel? ¿Cómo alguien de repente que nos está viendo dice, está bien todo lo que ustedes dicen, pero ¿cómo oro? ¿Cómo me comunico con Dios? ¿Es fácil orar? ¿Será que a ti como cristiano de mucho tiempo, a mí como cristiano también de mucho tiempo, nos es fácil orar? ¿Nos sale así por las venas el deseo de orar o nos cuesta orar? No, de hecho hay muchas personas conozco muchas personas de hecho que les encanta mucho orar. Tienen esa afinidad muy al 100% con Dios. Y respondiendo a esta pregunta con respecto a qué es este tema, este punto de la oración, es conversar con Dios, nada más, es expresarle a Dios todo lo que sientes, todo lo que tienes, cómo te fue en tu día, te caíste, cómo haces tal cual como un amigo. De esa manera conversas con Dios, no con palabras repetitivas y todo lo demás que estaríamos hablando de otra cosa. Orar simplemente es derrochar tu corazón a Dios, derramar tu corazón a Dios, hablarle absolutamente de todo, lo que necesitas, lo que no. Una conversación plena como puedes tener como un amigo. Sí, yo creo que finalmente ese es el objetivo que todo cristiano desearía tener con respecto a la oración. Personalmente, tal vez puedo diferir un poquito, yo como humano, así como humano, pecador, con esa tendencia a no estar cerca de Cristo, a mí me cuesta muchas veces orar. Tal vez alguien me está viendo y dice, a mí no me cuesta, me sale fácil. A mí no me sale fácil, me cuesta todos los días dedicarle tiempo a arrodillarme, a orarle a Dios, pero una vez que puedo arrodillarme y que experimento la bendición de la oración, entonces no quiero soltar a Cristo. Entonces quiero decirle al hermano que me escucha, que si usted no tiene ganas de orar, pues intente decirle a Cristo que no tiene ganas de orar. Dígale, Señor, hoy amanecí y realmente no quiero orar contigo, ni siquiera quiero cerrar mis ojos. Te cuento, me pasó esto, me pasó lo otro, pero no tengo ganas de orar porque siento que tú no me escuchas, siento que tú no me hablas. Y cuando yo poco a poco comienzo a decirle... Ahí estás orando. Sinceramente, exactamente, sinceramente, lo que me está pasando, incluso mi negativa a orar, entonces comienzo a experimentar las bendiciones de la oración. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Oren por ustedes, fortalezcanse, pero increíblemente dice, también oren por mí. Yo estoy feliz en la cárcel, estoy escribiendo, estoy en un nivel súper óptimo de mi relación con Cristo, pero necesito que ustedes oren por mí. Así que hoy quiero pedirle a todas las personas que oren por nosotros también, que somos de carne y hueso, con debilidades, pecados, con tantas cosas que nos hace falta, pero que le hacemos la lucha, estamos ahí en el camino.
Así que Leo, ¿qué sería para ti lo más importante? ¿Cómo concluirías esta lección? Muy bien, me gustaría concluir con una porción de palabras de vida del gran maestro que tiene que ver con el énfasis de la oración. Para mí todo es muy importante con respecto a toda la temática que hemos llevado, pero finalizando con el tema de la oración que enfatiza Pablo al final de toda la armadura que nos dio, dice lo siguiente, palabras de vida del gran maestro de la escritora Ellen G. White: nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Amén. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada. Nuestra parte consiste en orar y creer. Velad en oración, velad y cooperad con el Dios que oye la oración. Amén. Me gustaría mucho terminar con eso. Oremos fervientemente, como lo dijo hace un momento, así sea que no tengamos ganas. Lo importante es tener una comunión plena con Dios a través de la oración y teniendo la temática de la guerra, como lo dijimos hace un momento, las guerras más complicadas, más difíciles, las batallas más difíciles, más complicadas, se las gana de rodillas, Amén. Orando ante el Padre Celestial. Amén. Bueno, a mí no me queda mucho por concluir, así que creo que estamos en una guerra espiritual. La guerra no es contra carne ni sangre, no es contra mi hermano, es contra los principados y potestades, o sea, contra el enemigo. Y finalmente la guerra se gana cuando predicamos la paz, cuando hacemos que mucha más gente conozca el Cristo que nosotros hemos conocido y que ese Cristo en la vida de esas personas transforme esas vidas, transforme esos hogares, cambie su vida, porque todos nos hace falta algo hasta que nos encontramos con Cristo. Que Dios nos bendiga, así que vamos a orar, vamos a poner en práctica esto, me toca a mí, vamos a orar. Dios nuestro, gracias por este día, gracias por la plataforma de Alfa, Señor, bendícelos siempre a ellos, bendice a todos los chicos que están atrás de este programa, Señor. Guíanos a nosotros, ayúdanos a que estas palabras, Señor, lleguen a personas indicadas, que puedan conocerte a ti, que la palabra que se predique no vuelva vacía, Señor. Gracias por tu amor, bendice a Leonel y su familia, y a mi familia también. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos, Señor.